Bueno chicos, vamos a hablar del apunte número 3, ¿sí? El Estado moderno, o lo que también podríamos decir el Estado contemporáneo, para analizar las características de este tipo de organización que surge a finales del siglo XVIII y le da origen a la edad contemporánea. No es un concepto fácil de definir, ¿sí? El concepto de Estado, porque las relaciones sociales que lo moldean son diversas y van cambiando a través del tiempo. Podemos decir que es una institución de dominación política en una sociedad que está territorialmente delimitada, ¿sí? Tengamos en cuenta lo que estábamos hablando del surgimiento de los países, del territorio y consolidación de la propiedad. Es una institución porque perdura a través del tiempo y también perduran los medios que utiliza para ejercer su autoridad y administración, a través de leyes, a través de un sistema de justicia, de las Fuerzas Armadas. Y por eso que decimos que el Estado es una institución de dominación. Cuando hablamos de dominación, hablamos de la capacidad que tienen ciertos sujetos o grupos para imponer lo que es su voluntad sobre otros. ¿Sí? El Estado implica una instancia de dominación porque lleva adelante funciones de control y orden. Eh, a la vez es importante entender que no existe un orden con el que todos los sujetos sociales estén de acuerdo. Entonces las relaciones sociales dentro de los estados, dentro de los territorios delimitados, suelen ser conflictivas, ¿sí? Suelen generar tensiones. Eh, si tenemos en cuenta al Estado como dominación política, tenemos que tener en cuenta un concepto importante que es el de cohesión física, ¿sí? El Estado es el único que puede ejercer la fuerza legalmente y esto es un mecanismo que respalda su autoridad. Y como es el único que puede ejercer la fuerza de forma legal, decimos que el Estado tiene el monopolio de la coacción física, ¿sí? Este es un elemento importante que lo identifica. Y esta coacción física se ejerce en un territorio delimitado, lo que se llama el territorio nacional, ¿sí? Fuera del territorio nacional no tiene injerencia el Estado porque actúan otros estados. ¿Sí? Si tenemos en cuenta el Estado como una relación social histórica, vamos a entender que el Estado no es un sujeto real, ¿sí? Con voluntad y vida propia, sino que es un conjunto de relaciones entre sujetos que se desenvuelven y que en una determinada sociedad, ¿sí? Y a partir de ahí se conforma lo que es el Estado y, y esta relación social, ¿sí? Esta relación entre los sujetos que surge, se desarrolla y cambia a través del tiempo. ¿Sí? El Estado surge como un Estado capitalista. Después vamos a ver en otro apunte otro tipo de Estado. Eh, si tenemos en cuenta, por ejemplo, la Edad Media o la Edad Moderna, costaba lograr el monopolio de la coacción física, porque los límites eran difusos, porque la iglesia o los reyes se la veían difícil a la hora de ejercer poder en su territorio. Entonces, la coacción física es un elemento fundamental a la hora de definir el Estado actual y necesario para sostener lo que es la idea de capitalismo. ¿Sí? Tengamos en cuenta que el Estado se relaciona con el capitalismo. Los estados, cuando surgen, son estados capitalistas, donde la industrialización y el comercio internacional dan origen a lo que es el Estado, ¿sí? Como institución. La industria va a estructurar a la sociedad en torno a lo que son la propiedad privada de los medios de producción. ¿Sí? Vamos a tener a los dueños de los medios de producción, que van a ser los llamados los capitalistas, los que tienen las fábricas o las maquinarias necesarias para que los trabajadores, que son el otro grupo social, vendan su tiempo a cambio de un salario. ¿Sí? Esta relación entre capitalista y trabajador fue generando tensiones a través del tiempo, en las que el Estado tuvo que intervenir, ¿sí? Obviamente que, volviendo un poco, ¿no?, a este desarrollo social a través de estos años, en la edad contemporánea, se han conquistado derechos, ¿sí? Cuando hablamos de trabajadores, también hablamos de conquistas de derechos en torno a trabajos, a jornadas laborales de 8 horas, a vacaciones, aguinaldos, seguros médicos. Todas esas cuestiones fueron conquistas que los obreros fueron logrando a través del tiempo, principalmente desde los siglos XIX y XX, ¿sí? Para lograr una dignidad, si se quiere, en lo que es su condición de trabajador. Eh, las relaciones entre grupos sociales, como les decía antes, generan tensiones. Entonces, según la sociedad, a veces se llega a límites extremos. En este contexto, el Estado es el que debe ser capaz, por una parte, preservar el capitalismo y, por otro lado, mantener la relación entre las clases sociales dentro de lo que son los límites tolerables. Es por eso que ahí hablamos de lo que es la legitimidad estatal. ¿Cómo se legitima? ¿Sí? ¿Cómo se legitima el Estado? Bueno, para garantizar la existencia de la propiedad privada que permite lo que son las divisiones sociales, el Estado va a emplear diferentes mecanismos, ¿sí?, de legitimación. Estos mecanismos de legitimación los podemos enfocar en dos ámbitos, en el ámbito ideológico y en el ámbito material, por ejemplo. ¿Sí? En el ámbito ideológico vamos a hablar de
todos esos valores que el Estado va a transmitir y que están relacionados con el bien común, la convivencia, la identidad nacional, y lo hace a través de la educación, los medios de comunicación, ¿sí? Para generar esta idea de lo que implica ser, por ejemplo, argentino, de lo que implica vivir en un territorio y compartir con otros sujetos el mismo sentimiento. Y por otro lado tenemos también lo que es la satisfacción de necesidades, ¿sí? A través de lo que son las políticas públicas. Eso incluiría lo que es el ámbito material. O sea, buscan proveer de un grado mínimo de equidad en las condiciones de vida a todos los sujetos sociales a través de la obra pública, a través de un sistema de salud, de la asistencia a las personas que lo necesiten. Eh, Esas son por ahí los ámbitos en los que el Estado se legitima, ¿sí? El ámbito material y el ámbito ideológico. Y si lo ideológico lo tenemos que relacionar a lo que es nación. Si bien Estado y nación son conceptos que tienden a usarse como sinónimos, son distintos, ¿sí? Porque nación lo vamos a englobar más con este conjunto de personas que hablan el mismo idioma, que tienen una misma cultura, ¿sí? Una historia, una expectativa de futuros que son compartidas, un sentimiento de pertenencia, ¿sí? A un territorio, y una identidad cultural que se ubica por encima de las individualidades y las divisiones sociales, ¿sí? Fíjense esto último, una identidad cultural que se ubica por encima de las individualidades. Si pensemos un aspecto cultural de nuestro país, por ejemplo, puede ser el fútbol, que trasciende las barreras del deporte y carga toda una cuestión, ¿no?, de identidad, que todos sienten pertenencia, ¿sí? O la gran mayoría de los habitantes del territorio sienten pertenencia y no hay divisiones sociales. ¿Sí? Acá hay una cuestión de sentimiento mutuo, compartido, en torno a un elemento cultural que en este caso puede ser el fútbol, ¿no? Como deporte. La identidad nacional es un factor de cohesión, ¿sí? El himno, emocionarse con el himno, o tener a determinado héroe patrio, crea un imaginario colectivo de lealtades y emotividades que tienden a establecer un interés en común. Pero hay que tener cuidado también porque esta cuestión de la identidad nacional presenta ciertas ambigüedades, ¿sí? Que es importante también destacar y analizar, como por ejemplo fundamentar una guerra, o desconocer la diversidad o los derechos de los pueblos originarios. ¿Sí? Antes de que se cree el Estado, antes de que se delimite el territorio y naciera Argentina, había gente viviendo acá, había naciones viviendo en el territorio que compartían un montón de lazos en común, que no era el ideal que se quería de ciudadano o de sujeto social en el siglo XIX, por eso también va a ser exterminado y perseguido, por ejemplo.